Bueno, ahí debería haber empezado a grabar. Bueno, bueno, entonces, el tema que voy a conversar con ustedes el día de hoy es la responsabilidad indirecta. ¿Eh? La responsabilidad indirecta. Tengan en cuenta, antes que nada, que el estudio de la responsabilidad civil tradicionalmente fue dividido en, podríamos decir, tres grandes tipologías, tres grandes tipos. En primer lugar, la responsabilidad por autoría directa, o también llamada por hecho propio. En segundo lugar, tenemos la responsabilidad por autoría indirecta o por hecho ajeno o por el hecho de un tercero, que es la que hoy, les adelanto, vamos a profundizar en su estudio. Y finalmente, la que deriva de la intervención de cosas o, más modernamente, ciertas actividades riesgosas. Aunque esta última tipología, en realidad, muchos dicen que constituye una manifestación específica de una responsabilidad también por autoría directa. ¿Eh? Cuando lleguemos a la unidad correspondiente, lo vamos a poder entender mucho mejor. ¿Qué es esto de la responsabilidad por autoría directa o por hecho propio? En realidad, en la responsabilidad directa, el autor material del daño, acá siempre hablamos de daño. Antes que nada, me gustaría ponerles en contexto. Cuando me refiero a responsabilidad civil, la responsabilidad civil es una obligación en sí misma. ¿Qué quiero decir? La responsabilidad civil es la obligación de resarcir el daño injustamente causado a otro en las condiciones que fija el ordenamiento jurídico. ¿Sí? La responsabilidad civil es una obligación. ¿Qué obligación? La de resarcir un daño, que tiene como acreedor a la víctima o al damnificado, directo o indirecto, y como deudor al agente dañador, a quien ocasionó materialmente ese daño, o vamos a ver, como en la clase de hoy, un tercero. Por eso hablamos de responsabilidad indirecta. No es el que causa el daño en forma material, sino que es otro sujeto y ya vamos a ver por qué criterios. ¿Eh? Dicho esto, volvamos a lo que estábamos viendo hace un momento. Yo les decía que en la responsabilidad directa, el autor material del daño es a la vez el responsable de su reparación. ¿Qué quiere decir? El que va a tener que resarcir económicamente a la víctima, al damnificado. En otras palabras, quien realiza la acción dañosa es la misma persona que el ordenamiento jurídico nos dice que es el que tiene que responder. ¿Eh? Es el que tiene que indemnizar al damnificado o a la víctima. Y fíjense que esto está muy claramente regulado en el artículo 1749 del Código Civil, que si me dan un momento, se los paso a leer. Fíjense lo que dice en 1749. Cuando habla en la sección quinta, bajo el título de responsabilidad directa, en 1749 dice, sujetos responsables. Es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión, dice el artículo. Acá tenemos que distinguir, digamos, las dos grandes órbitas de la responsabilidad civil. La responsabilidad contractual, o mejor dicho, obligacional, que es aquella que se deriva del incumplimiento dañoso de una obligación preexistente, y la responsabilidad extracontractual. ¿Cuál es la responsabilidad extracontractual? Es aquella que se funda en la violación del deber general de no dañar, ¿sí? El famoso alterum non laedere o neminem laedere. Bueno, no hay una obligación preexistente, sino que hay un deber general, que tiene a todas las personas como sujetos pasivos de no dañar a otro. ¿Mm? Hay un autor español, Pantaleón Prieto, que dice, en la responsabilidad extracontractual, eh, los sujetos se conocen como motivo del hecho ilícito. Por ejemplo, un accidente de tránsito. El acreedor y el deudor, en definitiva, el agente dañador y el damnificado se conocen como motivo del hecho ilícito. ¿Por qué? Porque no hay una obligación preexistente como si la hay en la órbita contractual o, mejor dicho, obligacional. Les decía entonces que en materia obligacional, el deudor siempre responde de forma directa por el incumplimiento de la obligación, independientemente de quien haya materializado ese incumplimiento, de quien haya realizado la prestación de una forma, por ejemplo, defectuosa. ¿Eh? Poco importa que el deudor se valga de auxiliares o de colaboradores o de sustitutos,
para cumplir con la prestación en favor del acreedor. Siempre el que responde es el deudor, porque el deudor, por más que se valga de terceros, de dependientes, de auxiliares, de empleados, sigue siendo deudor. Esto surge muy claramente del artículo 732 que en su momento vimos y que nos habla del principio de equiparación. Aun cuando la prestación haya sido cumplida por digamos, por un subordinado del deudor, por un dependiente del deudor, el incumplimiento equivale al hecho del propio deudor. Típico ejemplo para que lo entiendan. Caso de transporte terrestre, un contrato de transporte, ¿no? Supónganse que yo soy pasajero de una línea de colectivo, la que ustedes quieran, ¿eh? ¿Y quién es el deudor de ese contrato de transporte? ¿Es el chofer, el colectivero? ¿O es la empresa de transporte? Pónganse, no sé, acá yo soy de Mar del Plata, acá en Mar del Plata hay una empresa muy conocida que hace viajes de larga distancia a Buenos Aires, que es, no sé si alguno la conoce, es Tony Tour, se llama Tony Tour. Bueno, yo contrato con Tony Tour para que me traslade a Buenos Aires. ¿Quién es el deudor de esa obligación? Que tiene como prestación principal trasladarme a mí, sano y salvo, hacia la ciudad de Buenos Aires, a destino. ¿Es el chofer, que es un dependiente de Tonitur S.A., o El es transporte, Tonitur S.A. el deudor? Tony Tour, Es S.A. la Por empresa. supuesto, La empresa. La exactamente. empresa, Y si el chofer no me lleva a destino y me deja en, no sé, en Chascomús o me deja a mitad del camino, en Dolores, ¿quién incumple la obligación? ¿Quién es el responsable? En ese caso, el La chofer. empresa. Es la no, Sigue empresa, siendo la empresa. totalmente. Es pero la empresa, sigue siendo la empresa. Ahora, eventualmente, el chofer responderá extracontractualmente por los daños que me cause, pero el deudor que incumplió con su obligación es la empresa, es Tonitur. En cambio, en el ámbito extracontractual, es decir, cuando no hay una obligación preexistente y la responsabilidad se funda en la violación del deber general de no dañar, del que les hablaba hace un momento, el responsable directo es quien, derechamente o directamente, valga la redundancia, ya sea por acción o por omisión, causa un daño a otro y ese daño no está justificado. Cuando vean ustedes y lleguemos a uno de los presupuestos de la responsabilidad civil, que es la antijuridicidad, van a ver que la antijuridicidad se borra cuando hay causas de justificación. Típicas causas de justificación: la legítima defensa, el ejercicio regular de un derecho, el estado de necesidad, son muchas tomadas incluso del derecho penal. Si el daño no está justificado en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, repito, el responsable directo es el que lo ocasiona, materialmente, el que lo ocasiona derechamente, ya sea por acción o por omisión. Y tengan en cuenta que históricamente esta responsabilidad, me refiero a la responsabilidad por el hecho propio, todavía no estamos hablando de la responsabilidad indirecta, estamos hablando de la responsabilidad directa por el hecho propio, fue el paradigma que se tuvo en cuenta para, yo les diría, crear o forjar la teoría general del derecho de daños. Y esto tenía una fuerte dosis de sentido común, si me lo permiten. ¿Por qué? Porque no hay nada más lógico y razonable que alguien tenga que responder por los daños que él mismo le ocasione a un tercero. Seguramente todos ustedes coincidirán conmigo en este sentido. ¿Eh? Y durante años, y les diría me atrevería a decir siglos, se asoció esta premisa a la necesidad de que exista culpa, o por lo menos culpabilidad en sentido amplio, comprensiva de culpa y de dolo, que son los dos factores subjetivos de atribución de responsabilidad. Fíjense que los franceses, los comentaristas del Código de Napoleón, Código Civil francés, redactado ya por el año 1804, tenían una premisa muy marcada. Ellos decían que no hay responsabilidad civil sin culpa. Bueno, hoy eso modernamente se dejó de lado. Pero para ellos el paradigma de la responsabilidad civil estaba en la culpa. Hoy, modernamente, está en el daño. Lo que se busca es
que la víctima no quede sin indemnización, que el damnificado no quede sin resarcimiento de ese daño. Hecha esta introducción, hablemos ahora sí de la responsabilidad por autoría indirecta, que es el tema que nos convoca en el día de hoy. O también llamada responsabilidad por el hecho ajeno, responsabilidad refleja o responsabilidad de rebote, par ricochet, dicen los franceses. ¿Qué significa esto de la responsabilidad por autoría indirecta o refleja o de rebote? Bueno, Jean Vías lo decía muy claramente, significa que se impone a alguien la obligación de reparar los daños que otra persona causó. Yo voy a tener que reparar los daños que otro, no yo, que un tercero, ya vamos a ver qué tercero, por supuesto que tiene que haber ciertos requisitos, les adelanto, mínimamente tiene que haber una relación de subordinación o de dependencia entre esas personas, pero que ese subordinado o ese dependiente causó a un tercero. ¿eh? Esto, palabras más, palabras menos, es de lo que se trata la responsabilidad indirecta. Fíjense que en la responsabilidad directa, vimos recién, la responsabilidad directa, vimos recién que el autor material del daño es al mismo tiempo, yo les dije, el responsable de resarcir ese daño, de repararlo. Mientras que en la responsabilidad indirecta, el autor del daño es una persona o es un sujeto distinto, de quien en definitiva tiene que asumir o va a tener que asumir las consecuencias resarcitorias. Ya vamos a ver que puede ser en forma conjunta o en forma exclusiva, con el que materialmente ocasionó ese daño. Si bien la, digamos, el principio general o la regla tradicional era la responsabilidad por el hecho propio, hoy en día les diría que hay muchísimos casos en los que una persona es demandada y se la condena o se la condena a resarcir el daño que ocasionó, digamos, un tercero ajeno. Ejemplos de este tipo de responsabilidad indirecta, la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, esto es una breve introducción, ahora vamos a profundizar un poco más, la responsabilidad también de los padres por el accionar de sus hijos, que están bajo su cuidado, bajo su responsabilidad parental, la responsabilidad de los establecimientos educativos por los daños generados por sus alumnos. Estos son todos casos o supuestos de responsabilidad indirecta. Repito, responsabilidad que tiene como autor del daño a un sujeto, pero tiene como responsable de resarcir las consecuencias dañosas a otro sujeto, distinto del que lo ocasionó materialmente. ¿Se entendió hasta acá? Profesor, Bueno. le hago una consulta. ¿Me escucha? Sí, Fernando, perfectamente. Sí. Decime. Profesor, eso sería, por ejemplo, en el caso de un can, de un perro que muerda a alguien, ¿es una responsabilidad indirecta que recae sobre el dueño? Bueno, buena pregunta, Fernando. En realidad, no. La responsabilidad ahí es directa. ¿Por qué? Porque el perro o los animales, incluso algunos domésticos, son considerados cosas riesgosas, cosas riesgosas. Y en ese caso responde el dueño o guardián de esa cosa riesgosa. En el ejemplo que vos diste, el caso del perro va a responder el dueño o quien, sin ser dueño, lo tiene a su cuidado, por ser guardián. ¿eh? La responsabilidad del dueño o del guardián es directa, no es indirecta. No es que responde un tercero distinto del dueño o guardián. Responden directamente el dueño o guardián. Por supuesto, es directa porque el perro no es persona. No podría responder el perro. ¿Se entiende? Clarísimo. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, no sé si me escucha bien. Sí, perfectamente. O sea que en la unidad 19, en la responsabilidad por daños causados con intervención de cosas y ciertas actividades, corresponde a responsabilidad directa. Correcto. Listo, gracias. Muy bien. Mejor imposible. Yo no lo podría haber resumido mejor. Por ejemplo, Bien.
Profesor sería en el caso educativo, o sea, el chico rompe un vidrio, responde el tercero que vendrían a ser los padres, ¿o no? En realidad, sí. En el caso del establecimiento educativo es si el chico, por ejemplo, daña a un compañero, por ejemplo. Responderían, en primer lugar, el establecimiento educativo que lo tiene a su cuidado y también se podría hacer responsable a los padres que están en ejercicio de la patria potestad, de su patria potestad. También sería un supuesto de responsabilidad indirecta. ¿eh? Ahora vamos a ver, de todas maneras, algunos ejemplos más. ¿Cuáles son los casos o las fatispecies, como se dicen los italianos, que abarca este tipo de supuestos? La, para entrar ya más concretamente en la regulación de este tipo de responsabilidad, cómo está regulada, cómo está legislada en el Código Civil y Comercial, les adelanto que la responsabilidad por el hecho ajeno está tratada dentro del libro tercero, que regula los derechos personales, en el título quinto, que regula la responsabilidad civil. Sección, no, es el capítulo primero, sección sexta, a partir de los artículos 1753 a 1756 inclusive. Y ahí regula la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, artículo 1753, la responsabilidad de los padres por el hecho de sus hijos, artículos 1754 y 1755, y también la de los tutores, curadores y delegados en el ejercicio de la responsabilidad parental por el hecho de quienes están a su cargo, 1756. Y la de los establecimientos educativos que tienen o asistenciales, porque también no solamente establecimientos educativos, sino establecimientos asistenciales, por ejemplo, lo que antes se denominaban manicomios. Bueno, también a esas, la responsabilidad por las personas que están a su cargo, internadas en ese establecimiento, está regulada en el artículo 1756 en el último párrafo, que dice, el establecimiento que tiene a su cargo personas internadas responde por la negligencia en el cuidado de quienes transitoria o permanentemente han sido puestas bajo su vigilancia y control. Estas son básicamente las cuatro fatipeches, los cuatro supuestos que abarca, por lo menos normativamente, la responsabilidad indirecta, o la responsabilidad refleja. Pero, como son muchos artículos y no los quiero marear con todos estos temas, yo me voy a centrar o voy a poner el foco en esta charla, en este encuentro, en la responsabilidad, en la primera, en la que está regulada en el artículo 1753, la responsabilidad del principal por el hecho de su dependiente. Solamente en la clase de hoy, repito, vamos a abocarnos al estudio más o menos profundizado de este tipo de responsabilidad indirecta. ¿Bien? ¿Me parece? Bien, vamos a por ello, como dicen los españoles. Eh, entonces, la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Como les dije antes, es, creo yo, el principal supuesto de responsabilidad por el hecho ajeno que contempla nuestro código, nuestro ordenamiento jurídico. Para mí es el más importante, para otros tal vez sea otro, tal vez sea la responsabilidad de los padres por el hecho de sus hijos, pero yo creo que la responsabilidad principal por el hecho dependiente es, en términos tal vez cuantitativos de casos que se dan en nuestra jurisprudencia, el más relevante. ¿Qué es esto de la responsabilidad del principal por el hecho de su dependiente o de subordinado? En realidad se trata de la obligación de resarcir el daño que recae sobre el principal respecto precisamente de los daños o de los perjuicios que sufre un tercero, no por su propio actuar, por su propio accionar, sino por el accionar de las personas que están bajo sus órdenes o bajo su poder de mando. No necesariamente tiene que haber un contrato de trabajo en el medio, pero sí tiene que haber una relación de subordinación de uno y otro. Ya vamos a ver un poco los requisitos que tiene esta relación de subordinación, como les digo. Históricamente, este tipo de responsabilidad se estudió, se desarrolló bajo un parámetro subjetivo, es decir, que el criterio
para atribuir la responsabilidad al principal por el daño que ocasionó su dependiente o su subordinado, se lo trataba de buscar en la culpa. ¿Eh? Primero se habló de culpa in eligendo, porque era el principal negligente por haber elegido a ese dependiente, y con posterioridad se habló de, no, no, en realidad no es la culpa por haber elegido mal, sino que el principal es culpable o fue negligente por no haberlo vigilado, por no haber prestado atención al actuar de su dependiente. Entonces se hablaba en esos casos de culpa invigilando. ¿Eh? Finalmente, con las nuevas tendencias del moderno derecho de daños, que trata muchas veces de objetivar la responsabilidad, es decir, de atribuir responsabilidad a una persona, ya no buscándola en la culpa o en el dolo, sino en otro tipo de factores, factores objetivos, es decir, que la culpa y el dolo no son criterios para atribuir ni para exonerar de responsabilidad. Los más comunes son el riesgo creado, como vimos en el ejemplo del caso del perro. ¿Eh? Ni hablar en los casos de las cosas riesgosas por su propia naturaleza, como puede ser, no sé, un automóvil, no sé, la energía nuclear, etcétera, etcétera. Bueno, se trata de atribuir responsabilidad independientemente de la culpabilidad de la gente. ¿Cómo está regulado? Fíjense que el 1753 es bastante largo, tiene 2 párrafos y se los voy a leer. Dice, el principal responde objetivamente, fíjense que ya el código acá toma partido de qué criterio de atribución está imputando al principal. No dice cuál, pero dice que es objetivo, con lo cual lo de la culpa en vigilando o la culpa en eligiendo, esas teorías ya han quedado prácticamente desterradas para el legislador del 2015. Repito, el principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. Después dice, esto no tiene mayor trascendencia, la falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal, y esto sí es importante, la responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. Pasemos a desglosar un poquito entonces qué nos está queriendo decir el código en este supuesto, en este artículo. Eh, Ante todo, lo que es necesario poner de resalto es que la responsabilidad que estructura este artículo 1753 tiene naturaleza extracontractual. Y esto hace que quede excluido cuando el daño es causado al acreedor de una obligación por un tercero que ejecuta la prestación por un encargo que le hizo el deudor. ¿Sí? Acá no hay una obligación preexistente entre la víctima, entre el damnificado y el autor del daño, en este caso el subordinado. No hay una obligación preexistente. Si lo hubiese y el que ocasionara el daño fuese en esos términos, bueno, acá estaría regulado por otro artículo que es el 732 que habla del principio de equiparación del que les comenté al principio de la clase. Cuando el deudor ejecuta la prestación valiéndose de un tercero, recuerden el típico caso del contrato de transporte del ejemplo de Tony Tour, espero que nadie trabaje en Tony Tour, acá pobre, le estoy poniendo de ejemplo. Es un supuesto de responsabilidad contractual u obligacional. Este es otro supuesto. El artículo 1753 que estamos estudiando ahora regula un caso de responsabilidad extracontractual. Acá no hay ninguna obligación preexistente. Sería un ejemplo, volviendo al caso del contrato de transporte, en el que el chofer de colectivo no daña ya a un pasajero porque, no sé, hizo una frenada brusca y el pasajero se cayó al piso del colectivo, sino que daña a un tercero ajeno a esa prestación. Por ejemplo, a un transeúnte que estaba, no sé, en la vera de la ruta. En ese caso, sí podría hablarse de responsabilidad del principal por el hecho de su dependiente, bien digo. Desde ya que sería mucho más fácil para el peatón o el transeúnte que fue embestido por el micro demandar directamente a Tony Tour por ser el dueño guardián del vehículo. El vehículo es una cosa riesgosa, pero válidamente podría demandar si lo quisiera con fundamento del artículo 1753.
pero para eso va a tener que demostrar la culpabilidad del chofer. Por eso es un poco más engorroso. Para, eh, para ver los fundamentos de la obligación de responder del principal por los daños que causa su dependiente, se elaboraron distintas teorías. Teorías que podemos clasificar en dos grandes grupos. Subjetivas por un lado y objetivas. ¿Por qué una y otra? Las subjetivas, como su propio nombre lo indica, trata de buscar el fundamento o el factor de atribución en la culpa o en la culpabilidad. Y las objetivas en un factor de atribución objetivo, mayormente en el riesgo o en la noción de garantía. Las teorías subjetivas se pueden subdividir a la vez o en realidad no se pueden subdividir. Se crearon dos grandes teorías subjetivas que son la llamada culpa in eligendo, que algo les mencioné al principio, que fue desarrollada por un autor francés, Pothier, y que sostiene que la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente se funda en que, no sé, en que el principal omitió adoptar la diligencia del caso al seleccionar a ese dependiente, ¿sí? Al contratarlo. Pongan entre comillas esto de contratarlo porque no es necesaria una relación de contrato de trabajo, pero para que se entienda el ejemplo que les digo. Y entonces, como fue culpable o fue negligente, mejor dicho, al haber elegido a ese dependiente que causó un daño a otro, a un tercero, bueno, es responsable. ¿eh? Se plasmaría una especie de culpa suya, de culpa propia. Fue culpable por haberlo elegido mal, digámoslo así. Entonces, la razón de ser de la responsabilidad que se imputa al principal reside en la mala elección que hizo, lo que implica una especie de responsabilidad indirecta de su parte, una responsabilidad personal de su parte. Hay una especie de presunción legal de culpa contra el principal para estos sostenedores de esta teoría, de la culpa ineligendo. Otra posición, que se presenta como una especie de evolución respecto de la anterior, sostiene que este supuesto de responsabilidad civil se funda en la vigilancia deficiente o insuficiente del principal respecto de la conducta del dependiente. Por eso se la conoce como la culpa in vigilando. ¿eh? Al haberlo vigilado deficientemente o en forma insuficiente, y eso produjo para los sostenedores de esta teoría un daño a un tercero, él tiene que responder. Encuentran el fundamento de la responsabilidad en esa deficiente vigilancia. ¿Mm? Por supuesto que también acá hay, digamos, la responsabilidad se basa en una presunción de culpa. Estos son presunciones que admiten prueba en contrario para los partidarios de estas tesis. Y en tercer término, en tercer lugar, dentro de las teorías subjetivas, tenemos una que mezcla un poco las dos. Es un mix, un poco y un poco. El principal responde por haber vigilado deficientemente, pero también por haberlo elegido mal. Es una especie de combinación de las dos teorías anteriores. Se llama la doctrina de la culpa in eligendo o de la culpa invigilando. Es un mix de las dos anteriores. Por contraposición tenemos lo que yo les dije antes, las teorías objetivas, que son doctrinas que hacen abstracción de la idea de cualquier tipo de culpabilidad a la hora de imputar la responsabilidad del principal por el hecho dependiente y la fundan sobre parámetros objetivos, no ya subjetivos, como lo que es la culpa, sino por parámetros objetivos. Y esto no tengo ninguna duda que es lo que el Código Civil y Comercial termina optando. Porque si ustedes recordarán, cuando yo les leí el artículo 1753, la primera parte, el código nos dice que el principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su cuidado, perdón, bajo su dependencia. El principal responde objetivamente, nos dice el código. Y con esto creo yo que despeja todo tipo de duda al respecto, porque consagra expresamente el carácter objetivo que tiene esta responsabilidad. Ahora, lo que no dice el código, y esto es interesante resaltarlo, es
¿Cuál es el factor de atribución? Porque dentro de los factores de atribución objetivos hay varios. Los factores de atribución subjetivos son dos: culpa y dolo. Los factores objetivos hay muchos más. Está el riesgo creado, está la equidad, está la garantía, está la dependencia civil. Bueno, hay muchísimos factores de atribución. El código no toma partido por cuál es el que corresponde aplicar a este caso el artículo 1753. Tan solo nos dice que la responsabilidad es objetiva. Y como consecuencia de ello, hay una disputa doctrinaria sobre cuál es el factor de atribución que corresponde aplicar en estos casos. Yo no voy a cansarlos con todas las teorías, sino que solamente les voy a mencionar las dos más importantes, que es aquella que sustenta la responsabilidad en la teoría del riesgo creado y hay otra que lo sustenta en la garantía. La corriente que funda la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente objetivamente en el riesgo creado nos dice que, básicamente, por ejemplo, Zavala de González nos decía que quien se vale de dependientes para elongar su esfera de acción realiza una actividad riesgosa, porque esa expansión trae aparejado un aumento de las posibilidades de daños y por eso responde, por el riesgo que esa expansión trae en la sociedad. En otras palabras, para los que tratan de encontrar el factor de imputación o de atribución en el riesgo creado para esta responsabilidad indirecta, nos dicen que la persona que se vale de dependientes o de subordinados para desplegar sus actividades tienen que asumir el riesgo de las contingencias dañosas que la conducta de esos dependientes o de esos subordinados produzca con relación a terceros. Obviamente que esto siempre y cuando se dé en ejercicio o con ocasión de sus funciones, que este es el kit de la cuestión, este es uno de los requisitos fundamentales que trae esta responsabilidad. Por su parte, la teoría que trata de encontrar el factor de imputación en la garantía, que les adelanto, es la postura mayoritaria en nuestra doctrina, en la doctrina contemporánea, nos dicen que el verdadero fundamento de la responsabilidad del principal está en la idea de la garantía hacia los terceros. Se trataría de una obligación legal de garantía que es impuesta por el legislador por meras consideraciones de justicia y de interés social, y principalmente como una especie de medio para darle una mayor protección a la víctima ante la insolvencia del autor directo del daño. Vamos a traducir esto en un ejemplo. El ejemplo que yo les dije del chofer de una empresa de transporte que embiste, obviamente culpablemente, no es que fue dolosamente embestirlo, a un peatón que estaba, o a un ciclista que estaba circulando por la ruta. ¿eh? Si el damnificado o la víctima, en este caso el ciclista, demanda al chofer, bueno, probablemente el chofer sea insolvente, no tenga suficientes bienes como para hacer frente a los daños y perjuicios que su conducta acarreó. Por eso, por esta idea de garantía, lo que se trata es de proteger a la víctima dándole otro patrimonio mucho más solvente a quien reclamar, que es la empresa de transporte, que se supone que es más solvente. Y ni hablar, seguramente contrató una compañía de seguro, que es en definitiva el que va a terminar respondiendo en el juicio. ¿Se entendió hasta acá esta teoría de la garantía? Bien, vamos muy rápidamente a cuáles son los requisitos, y esto sí es importante, cuáles son los requisitos de la responsabilidad del principal por el hecho del Hago dependiente. una consulta, por ejemplo, si en ese ejemplo Sí, que me Roxana. diste Perdón, ¿me podrías del repetir? No te transporte, escuché. te hago una consulta, ¿qué pasaría si esa persona, ¿no? Vos dijiste que el chofer del colectivo chocaría al de la bicicleta, pero ¿qué pasa si muere el de la bicicleta? Ahí va contra qué. Bueno, son los deudos, es decir, los herederos de la víctima directa, que son quienes sufren el daño en forma indirecta, los Sí. hijos, la cónyuge, los ascendientes, todos aquellos que pueden reclamar
el daño en forma indirecta por ser familiares de esa persona, quien puede reclamar los daños y perjuicios que esa muerte les ocasionó. Claro. Supónganse, por ejemplo, porque el fallecido, la víctima directa, pagaba los alimentos a sus hijos. Entonces los hijos pueden demandar tanto al chofer como a la empresa de transporte por el daño que sufrieron, ni hablar el daño moral terrible que sufrieron por la muerte de su padre, pero también el daño patrimonial porque ellos ya no van a tener esa manutención que el padre les pasaba todos los meses. Eso se lo pueden reclamar tanto al chofer por ser el autor directo del daño, como indirectamente al principal, a la empresa de transporte. En ese Claro. caso, quienes, obviamente, el muerto no va a poder reclamar nada porque murió, quienes Mm, demandan son los herederos. claro. Profesor, una consulta. En ese caso, digamos, la compañía de seguro no respondería a ese pedido de los familiares, de los Sí, herederos, digamos. sí, sí, por supuesto. Sí, 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 Bien. sí, ni hablar, por supuesto. En el En juicio seguramente se traiga como citada en garantía, lo que se llama la citación en garantía, a la compañía de seguro, siempre y cuando haya un contrato de seguro y que el riesgo esté cubierto dentro de las cláusulas contractuales, quien en definitiva va a tener que resarcir. Obviamente que a la compañía de seguro se la condena en los límites del seguro contratado. Es decir, que si el daño es mayor a la suma asegurada, la compañía responde hasta el límite de la suma asegurada. Ni hablar si, por ejemplo, había una franquicia. Bueno, hasta la franquicia va a responder el asegurado. Por los daños que superen el monto de esa franquicia, responderá la compañía de seguro. Bien, pero en todo caso que esté, digamos, contemplado en la cobertura total de la póliza, o sea, no tendría que responder ni el chofer ni la empresa en ese caso. Bueno, es que en realidad la responsabilidad es concurrente. La causa fuente de la obligación de resarcir es distinta. La compañía de seguro, si paga, podría, si paga el total de la indemnización, tiene derecho de repetir, porque es una responsabilidad concurrente. Cuando vimos, no sé si, creo que ya vimos obligaciones concurrentes. Si no, recuérdenme, voy a tratar de hacer una clase grabada de esto. La obligación concurrente, lo que tiene la particularidad es que el acreedor le puede reclamar a cualquiera de los deudores concurrentes por el total. Es decir, la víctima le puede reclamar a la compañía de seguro, al chofer y a la empresa de transporte. Si el que ocasionó el daño materialmente fue el chofer, por ejemplo, en nuestro ejemplo, y el que paga es la compañía de seguro, una vez que la compañía de seguro pagó el total, podría iniciar una acción de repetición contra el autor material del daño, contra el chofer, Bien, para que le siempre y cuando reembolse lo que tuvo que pagar como consecuencia de ese contrato de seguro. ¿Por qué? Porque el autor del daño material es el chofer. bien, siempre y cuando tenga bienes puestos a su nombre, porque si en caso que no tenga Desde bienes, ya. Desde ya, probablemente bien, lo pueda demandar en juicio, lo puedan condenar, pero nunca va a poder cobrar. perfecto. ¿Eh? Eh, Bien, les decía entonces los requisitos de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Son básicamente tres. El primero es la necesaria relación de dependencia, esto es como una especie de verdad de perogrullo, que tiene que haber entre el autor material del hecho dañoso, es decir, del dependiente, si hablamos de una relación de dependencia, y el principal. Es el primer presupuesto para que nazca la responsabilidad indirecta del principal por el hecho del subordinado, es precisamente esta relación de dependencia que tiene necesariamente que haber entre ambos. Y así lo exige el código en ese artículo 1753 que venimos mencionando y que leímos hace un momento. Ahora, tengan en cuenta que para que exista dependencia no es necesario que haya un contrato de trabajo, esto ya se los dije, entre el principal y su subordinado, ni que haya otro vínculo contractual. Basta con que exista una situación material o una situación de hecho o una situación fáctica, por decirlo de alguna manera, de encargo de actos materiales, y que es realizado ese encargo en interés del principal. Por ejemplo, el gestor de negocios. No hay un contrato ahí, no hay un contrato de trabajo. Ni hablar, no hay un contrato. Pero el gestor gestiona un negocio de un tercero. ¿eh? Lo mismo, por ejemplo, un poder sin representación, un poder que fue dado sin que haya un contrato de mandato. Y el poder dante, mejor dicho, el apoderado, actúa en nombre propio, pero interés ajeno.
¿Mm? Bueno, esto es lo que son ejemplos que nos dan la pauta de que no necesariamente, si bien el 99,9% de los casos va a haber una relación contractual, muchas veces incluso laboral, no necesariamente tiene que ser así, ténganlo en cuenta. O sea, basta con prestar un servicio, digamos. Sí, yo les pondría un ejemplo para que se entienda. El encargado de un edificio, el portero. eh, o mejor dicho, sí, mejor dicho, el administrador. El administrador de un consorcio. Bueno, no es dependiente del consorcio, no hay un contrato de trabajo, es una especie de mandatario solamente. Bueno, aún así hay una relación de subordinación entre el consorcio, que sería el principal, y el administrador o el encargado del edificio. Bueno, eso es un ejemplo de una relación de dependencia o de subordinación sin que haya un vínculo contractual, laboral. ¿Se entiende? La dependencia, entonces, queda determinada por el cumplimiento de una tarea en interés del principal, aun cuando el subordinado no se desempeñe, repito, en forma directa bajo las órdenes del que va a ser, en definitiva, quien tenga que responder. ¿eh? Ejemplo, el empleado de una empresa de seguridad que durante el cumplimiento de las tareas, no sé, de vigilancia o de patrullaje, supónganse, no sé, un sereno, para un cliente, bueno, incurre u ocasiona un daño a un tercero. Bueno, ahí claramente la empresa de seguridad reviste el carácter de principal, el sereno o el empleado de esa empresa de dependiente y el tercero, que es la víctima o el damnificado, tiene entonces dos responsables, uno por el hecho propio y el otro por el hecho ajeno. El segundo requisito, y esto también es muy importante para que se configure la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, es que el dependiente ocasione un daño injusto, es decir, un daño que no esté justificado a un tercero, ¿sí? A la víctima, al damnificado. Eh, por supuesto que si, digamos, el subordinado o el dependiente o el empleado, para que se entienda, causa el daño, pero ese daño está amparado por una causa de justificación, en legítima defensa, fue hecho en estado de necesidad para evitar un mal mayor, o es el ejercicio regular de un derecho, por supuesto que al borrarse la antijuridicidad, el principal tampoco responde, no va a responder ni el dependiente ni el principal, eso desde ya, ¿sí? Y finalmente tiene que haber una relación o una vinculación causal entre la función encomendada por el principal al dependiente y el daño que el dependiente le causó a un tercero. Tiene que haber un nexo causal adecuado, repito, entre la función del dependiente y el daño para que el principal pueda ver comprometida su responsabilidad. ¿Mm? El problema reside en determinar cuál es la relación entre la función encomendada por el principal y el daño. Y esto ahora está bastante clarificado en el artículo 1753, que es el que regula todo este tema, porque fíjense que el artículo nos habla de que el principal responde por los hechos dañosos, fíjense lo que dice en la última parte del primer párrafo, cuando el hecho dañoso acaece, dice, en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. ¿eh? En ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas al subordinado, agrego yo. ¿Cuándo el daño es causado en ejercicio de la función encomendada? Bueno, esto es muy sencillo, sea cuando el hecho dañoso ocurre durante el desempeño de las actividades propias de la tarea que le encomendó el principal al dependiente. ¿eh? Es el ejemplo que vimos del sereno, del empleado de la empresa de vigilancia. Durante la prestación de ese servicio para la empresa de vigilancia, porque es un subordinado, un empleado, el sereno le ocasiona un daño a un tercero. Durante
el contrato de transporte, el chofer atropella a un tercero. Ahí es muy fácil. El daño es causado en ejercicio de la función. ¿Por qué? Porque en este caso el empleador, la empresa de transporte, le dijo al empleado, vos tenés que llevar a fulanito sano y salvo hasta la ciudad de Buenos Aires. ¿Eh? Pero también dentro de la idea de ejercicio de la actividad queda comprendida la noción de abuso de las funciones, cuando el dependiente abusa, ya no hace uso, sino que abusa de las funciones que el principal le ordenó realizar. Dicho en otras palabras, cuando el dependiente se excede en el cumplimiento de la tarea encomendada. Y fíjense que con este criterio, o mejor dicho, siguiendo este criterio, hay un caso muy interesante fallado por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, allá por principios del año 2000, que la Corte Provincial, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, consideró responsable a la empresa de transporte automotor por el hecho del conductor del vehículo que mató a un pasajero que pretendía viajar sin pagar el boleto correspondiente. Es decir, ¿cuál había sido la función que le encomendó la empresa de transporte al chofer, a su dependiente? No deje subir a nadie sin que tenga el boleto, sin que pague el boleto. Ahora, en ningún momento le dijo que tiene que dispararle o tiene que pegarle un palazo en la cabeza. El chofer abusó de las funciones que la empresa le encomendó. Aún así, queda comprendido en este caso. Para la Corte Provincial, la empresa de transporte, incluso en esos casos de abuso de las funciones encomendadas al dependiente, también responde. ¿Se entiende? Bien. ¿Y cuándo? Esto es, entonces, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio de la función. Ahora, distinto es el supuesto cuando el daño es causado con ocasión de la función, ya no en ejercicio de la función. Eh, Acá el código tampoco creo que deja margen para ningún tipo de duda, porque dice que el principal está obligado a resarcir el daño, no solo cuando el daño lo causa el dependiente en ejercicio de la función que le encomendó el principal, sino también, repito, cuando es con ocasión de esa función, es decir, a través de actos que son extraños a la actividad propiamente dicha, pero que tienen cierta vinculación con esa actividad. ¿eh? Y les pongo un ejemplo que es un poco de mal gusto, pero que es tomado por la obra de Picasso y Louis Sáenz, perdón, no me salía el nombre, y que ellos, para graficar un poco fuerte el ejemplo que dan, pero creo que es un caso jurisprudencial, no tengo anotado el tribunal que falló, pero ellos dicen, por ejemplo, que si el encargado de un edificio llevase a una persona menor de edad que vive en ese edificio, que vive en ese inmueble, al sótano y abusa de él, dicen estos profesores, ellos consideran que es indudable que la función, en este caso del encargado del edificio, fue necesaria para ese desenlace lamentable. ¿Por qué? Porque si el delincuente, vamos a llamarlo nosotros, es decir, el encargado del edificio, no hubiese revestido la calidad o el carácter de subordinado o dependiente del consorcio, es muy probable que no habría podido convencer a su víctima para que lo acompañe al sótano, y no hubiera podido acceder siquiera a ese lugar. Por eso, en estos casos, este es un ejemplo, repito, un poco fuerte, pero que me parece que permite graficar con bastante elocuencia esto de en ocasión de la función, cuando no es en ejercicio de la función, sino que el daño es provocado por el subordinado como mínimo con ocasión de esa función. Y es esa relación entre la actividad desplegada y el resultado, entre la actividad desplegada y el resultado, es que se configura entonces la tarea desempeñada como condición necesaria para que se pueda producir ese daño. Esto es lo que nos dice esto de en ocasión de la función. Ya no el chofer
que realiza, repito el ejemplo, su tarea en función, digamos, como consecuencia de la función que se le encomendó, sino el caso de este que nos dicen los profesores Picasso y Sainz, de el encargado del edificio que abusando de su condición perpetra un daño a un tercero. ¿Mm? Y finalmente me quedan dos temas por tratar, que es el de la carga de la prueba, que esto es muy sencillo, la carga de la prueba de los requisitos de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente recaen como principio general sobre el damnificado, ¿sí? Es la víctima o es el damnificado el que sufre el daño, el acreedor de la obligación de resarcir el daño, que tiene como deudor a el principal, quien va a tener que acreditar todos los requisitos de este supuesto de responsabilidad. ¿Eh? Y finalmente, ¿cuál es el carácter de la responsabilidad del principal y del dependiente? El carácter es esto que yo les había dicho antes, es concurrente la responsabilidad. ¿Qué quiere decir que sea concurrente? Que la víctima puede requerir el pago del total de la indemnización a o sea, lo puede requerir individualmente a quien ocasionó el daño en forma directa, es decir, al dependiente, o se lo puede exigir por el total al principal, sin traer al dependiente a juicio, por ejemplo, o puede mandarlo a los dos, en forma simultánea o en forma sucesiva. Esto quiere decir que es concurrente. El acreedor puede reclamarle a cualquiera por el total o puede mandarlos a los dos en forma simultánea, en forma conjunta. Ahora bien, tengan en cuenta esto, y esto es muy importante, que si el que paga la condena, el que resarce al damnificado, el que indemniza al damnificado, es el principal cuenta con una acción de regreso o con una acción de repetición contra el dependiente. Cuando obviamente el que pagó fue el principal, cuando pagó el total fue el principal. Ahora, les pregunto, ¿qué les parece una cuestión de sentido común? ¿Y si sucede a la inversa? ¿Y si el que paga el total es el dependiente, podría reclamar su cuota parte, por ejemplo, o lo que pagó al principal? ¿Qué les parece esto sentido común? Creo que sí. A ver, ¿por qué? Si el que Y, ocasionó el daño, el autor directo del daño, es el mismo que pagó. ¿Podría? y No, no se puede porque Muy bien, Roxana, no, no se no, puede. es ¿Sí? imposible porque se Solamente está, acuérdense que acá hay una él función de mismo se está, garantía. Lo que se trata él de mismo hizo el garantizar, daño, vamos a decir. claro, lo que se trata de garantizar es que el daño no quede sin indemnización, que la víctima no soporte ella misma con su patrimonio el daño. Entonces se busca un segundo patrimonio, el del principal, se presume más solvente. Entonces, como la responsabilidad del principal es indirecta, si el que pagó fue el autor material, el directo, el autor de hecho dañoso, el responsable directo, bueno, mal puede reclamarle nada al principal. En cambio, si el que pagó es el responsable indirecto, sí le puede reclamar lo que pagó al responsable directo, al dependiente. ¿Se entendió? profesor, pero en el caso, supongamos, ¿no? En el caso que pague, por ejemplo, el chofer que ocasionó el daño, ¿sí? En un supuesto. Paga Sí. el chofer, ¿sí? Pero el chofer también puede decir que, por ejemplo, las ruedas del colectivo no estaban en condiciones. Y ahí sí calculo que le puede hacer un reclamo a la empresa porque no tenían los colectivos en condiciones. Digo, se me ocurre que se podría ver de ese lado o no. En principio no. No. En principio no. Podría, qué sé yo, podría argumentar algo de eso, pero en principio, como principio general, sepan que el dependiente, si fue él el que ocasionó el daño directo y el que pagó la indemnización, no tiene acción de repetición contra el principal. ¿Mm? Ese es el principio general. Puede haber algún caso particular que es discutible, habrá que ver. Yo lo dudo mucho. ¿Eh? Esperen un Profesor, segundito. Sí, un segundito, ¿eh? sí.